El ejercicio dice lo siguiente. Un ciclista efectúa dos desplazamientos, el primero de 7 kilómetros al norte y el segundo de 5 kilómetros al este. Calcular. Inciso A. ¿Cuál es la distancia total recorrida por el deportista? Inciso B. Encuentra el valor de la resultante del desplazamiento. Inciso C. Calcula el ángulo de dirección de ese vector resultante de desplazamiento. Entonces, en este ejercicio, lo que me están pidiendo que calcule es la distancia total, el vector resultante y el ángulo de dirección de este vector resultante de desplazamiento. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es marcar cuánto se movió el ciclista. Y entonces recordemos que siempre debemos de empezar a poner los vectores a partir de aquí, de 0,0. Entonces el primero, supongamos que cada rayita es 1 kilómetro, y entonces este sería de 7 kilómetros. Marco 7, ahí está, pongo una flechita y aquí son 7 kilómetros. ¿Sale? Ahí donde terminó este vector de 7, aquí voy a poner el otro, o aquí va a ser el inicio del otro vector. Entonces el otro sería ¿de cuánto? De 5. 1, 2, 3, 4, 5, hasta acá. Entonces lo marco y 5 sería más o menos hasta aquí. Y entonces aquí colocamos 5 porque son 5 kilómetros. Ahora, después de que hayamos hecho eso, tenemos que marcar donde terminó el último vector, que fue este, marcar una línea hasta 0,0, ¿sí? Y entonces ese va a ser el vector resultante del desplazamiento, ¿sí? Es este vector que nos están pidiendo. Entonces ya tracé, ¿sí? Y este vector es el vector llamado R. Ahora, ¿sí? Fíjate, se supone que también, como nos están pidiendo una dirección, ¿sí? Lo que nos están solicitando es que calcule cuál es esta distancia del vector desplazamiento, ¿sí? Y cuál es el ángulo de este vector. El ángulo de este vector va a estar medido de aquí hacia acá. Entonces quiere decir que necesito calcular cuánto vale toda esta abertura de aquí. Este sería el ángulo teta. Entonces voy a aislar este triángulo y lo voy a poner acá. Entonces fíjate, aquí está los 5, para acá son los 7, y aquí está el vector resultante, 5 kilómetros, 7 kilómetros, y el ángulo que me están pidiendo es este de acá afuera, pero el ángulo que se está formando aquí es otro ángulo que se va a llamar alfa. Se supone que el ángulo alfa vendría siendo este de aquí, pero tal vez aquí te puedas confundir un poco, pero lo voy a aclarar. Mira, el ángulo que te están pidiendo es la abertura que va desde aquí hasta acá, ¿sí? Pero al formar el triángulo, yo puedo calcular este ángulo de aquí. Si yo calculo este ángulo de aquí, ya sé cuánto vale el de acá, porque la abertura que es de aquí hasta acá forma un ángulo de 90 grados, ¿sí? Quiere decir que entonces este triángulo que está aquí es un triángulo rectángulo, y aquí hay un ángulo de ¿cuánto? De 90 grados. Entonces, lo que en realidad necesito calcular es este vector resultante de aquí. ¿Cómo lo calculo? Si te fijas, este que se formó aquí es un triángulo rectángulo, y puedo utilizar el teorema de Pitágoras. ¿Por qué? Porque estos representarían los catetos y este representaría la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa siempre está frente al ángulo de 90 grados. Aquí está el ángulo de 90 grados, frente a él
está el lado que se llama hipotenusa y estos son los catetos. Entonces, siguiendo ese concepto, yo puedo decir que la resultante o el vector resultante va a ser igual a la suma de los catetos elevados al cuadrado, que sería 7 al cuadrado más 5 elevado al cuadrado, ¿sí? El vector resultante va a ser igual a la 7 al cuadrado serían 49 más 5 al cuadrado serían 25. Ahora, sumo estos dos y me va a dar raíz de ¿qué? De 74. Si saco la raíz de 74 me va a dar un valor de ¿cuánto? De 8.6. Pero 8.6 ¿qué? Se supone que estamos hablando de kilómetros, entonces son 8.6 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ya lo que hice aquí fue calcular este vector resultante, entonces ya estaría calculando este. Ahorita calculamos este que es el más fácil, ¿sí? Ahora voy a calcular el ángulo, o sea, la dirección, ¿sí? Pero en realidad el que voy a calcular es este ángulo de aquí. Si calculo este de aquí, en automático puedo calcular el de acá haciendo la resta de 90 menos este ángulo de aquí y me va a dar el ángulo de acá. Entonces, fíjate, si quieres hacer el análisis para poder calcular este ángulo, tendríamos que utilizar una función trigonométrica. En este caso, puedo utilizar la función trigonométrica de seno. Sería seno de alfa va a ser igual. ¿A qué es igual el seno? Si estás parado aquí, el seno sería cateto opuesto sobre hipotenusa. Y el cateto opuesto sería 5. ¿Y la hipotenusa cuánto vale? 8.6. 8.6. Y entonces, para poder despejar el valor del ángulo alfa, tendría que calcular el seno inverso de 5 entre 8.6. Y entonces, si te vas a tu calculadora y realizas el seno inverso de 5 sobre 8.6, te va a dar un valor de 35. Alfa es igual a 35.5487. ¿Qué unidades son? Grados, porque es un ángulo. Entonces, lo que acabas de calcular, o lo que acabo de calcular, este ángulo de 35 y fracción, es este ángulo de aquí. Pero yo necesito el de acá. Como de aquí hasta acá son 90 grados, porque aquí se forma un ángulo de 90 grados aquí. Entonces, quiere decir que a 90 le voy a restar este ángulo y en realidad voy a encontrar el ángulo de acá, que es el ángulo teta. Entonces, quiere decir que teta va a ser igual a 90 menos 35.5487 grados, ¿sí? Y entonces el valor de teta sería, agarras tu calculadora, haces la resta y entonces el valor del ángulo serían 54.4512 y estos serían grados. Quiere decir que el ángulo de acá, este ángulo de aquí, ¿sí?, que es el ángulo del vector resultante del que estamos buscando, vale 54 punto y fracción. Entonces, en realidad ya estamos conociendo el otro dato que nos están pidiendo, que es el ángulo de la dirección de este vector en verde, que es el vector del desplazamiento. Ya encontramos el valor del vector desplazamiento, que son 8.6 kilómetros, y lo único que nos faltaría es encontrar la distancia total. Fíjate que esa distancia total es más fácil de calcularla, por eso la dejé al final, porque lo único que tengo que sumar es 7 más 5, ¿sí? Como solo son longitudes, entonces la distancia total solamente tendría que sumar los 7 kilómetros más los 5 kilómetros, y entonces estaría encontrando la distancia total, que serían, ¿cuánto? 12 kilómetros. Y entonces de esta manera ya estaría resolviendo este ejercicio de vectores, en donde encontré el valor del vector desplazamiento, que es 8.6,
el ángulo de dirección de este vector, que son 54.45, y la distancia total, que son 12 kilómetros.